Crecen los problemas vinculados a la salud mental, particularmente la ansiedad, la depresión y el reciente fallecimiento de un elemento de la Policía Municipal de León, en Guanajuato, abrió nuevamente la conversación sobre la importancia de cuidar esta salud mental y reconocer a tiempo las señales de alerta relacionadas con el riesgo de suicidio. ¿Cómo abordar el tema? ¿Cómo conversar sobre él? ¿Cómo evitar la estigmatización de quienes no encuentran una alegría hoy en su existencia? Son preguntas que hoy agradezco poder formularle a la doctora Perla Leal, académica del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Doctora, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Pues definitivamente este es un tema muy, muy importante que debemos de tratar y de visualizar, sobre todo porque les tengo aquí algunas cifras que creo que son muy importantes que sepamos. Claro, Y es doctora. que la mayoría de los suicidios son cometidos por hombres. Fíjense, en el reporte de la CONASAMA, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de 2024, el 81.1% de los casos de suicidio fueron cometidos por hombres. En esta proporción se observa que solo piden ayuda de 10 personas, 9 son mujeres y 1 son hombres. Entonces, es muy importante, tomando este lamentable caso del elemento de la policía, que en este caso fue quien quitó su vida, visualizar que los hombres deben de tener cada vez más este hábito de pedir ayuda, de identificar y validar sus emociones para que no llegue a este punto en el cual sientan que no hay otra salida más que quitarse la vida. Este fenómeno, vamos, no es que se dé de un día para otro, sino la persona paulatinamente empieza a sentirse cada vez mal, cada vez peor, disculpen, y también hay que tomar en consideración que incluso es un proceso que toma años, que inicia principalmente con la ideación suicida. ¿Qué es la ideación suicida? No es lo mismo que yo tenga ideas de muerte, que a lo mejor piense, si me muero, ¿quién iría a mi velorio? ¿Y qué ropa me pondrían? ¿Y qué pasaría? A que ya empiece a pensar en acciones que puedan quitarme la vida, y de ese paso brinque a lo mejor a poner todas las condiciones para que yo pueda cometer el plan que estoy haciendo para terminar con mi existencia. Doctora Perla Leal, maestra de Psicología de la Iberoamericana, ¿qué nos dice la evidencia? Las personas, los pocos hombres que llegan a solicitar ayuda o que dan su testimonio en clínica previamente al suicidio, ¿qué dicen? ¿Cuál es el vacío? ¿Dónde estaría la causa? Entendemos que somos seres humanos, pues que tenemos una herencia, una biología, un carácter, o sea, hay una suma de situaciones siempre, pero ¿existe alguna constante o algunas constantes que nos permitan entender ese desasosiego que lleva a quitarse la vida? Yo diría que precisamente ese común denominador sería esta falta que tienen las personas para acudir por ayuda, ¿no? Sobre todo creo que estas cifras nos hablan mucho, ¿no? De cómo es que los varones tienen esta cultura de no pedir ayuda, de yo puedo todo solo, de incluso si nos fijamos no van al médico, ¿no? O sea, ya es un síntoma muy claro. Se sienten mal y los hombres no van al médico, mucho menos atienden su salud mental. Entonces, ¿qué podríamos encontrar, por ejemplo, de comunes denominadores? Como bien lo mencionas, es un asunto multifactorial. Si bien es cierto, por ejemplo, en neurociencia sabemos que hay algunos indicadores en los cerebros de personas suicidas que nos podrían dar alguna señal, pero no se extiende a toda la población. ¿Qué sería aquello que sí podríamos identificar que hay en todas las personas que cometen el suicidio? Es esta pérdida de esperanza, ¿no? Puede ser que no encuentro ningún otro registro o otra solución para mis problemas. Y también tomar en consideración que muchas veces es justamente por falta de recursos emocionales. ¿Por qué me refiero a esto? El pensar en estar muerto es como un escenario. O sea, yo podría decir, a lo mejor mis problemas se resolverían si me voy a vivir a la playa,
¿no? Pero entonces también alguien puede pensar, mis problemas o mi sufrimiento, mi dolor se va a acabar si dejo de existir. Dejar de existir es una forma de no estar. Entonces, si estas personas que desafortunadamente llegan a este punto, tal vez tuvieran herramientas, recursos emocionales para pensar, ok, esta realidad que estoy viviendo no me acomoda, pero ¿qué podría hacer yo o hacia dónde me pudiera yo mover para que esto que estoy viviendo hoy no me lastime o sea más tolerable? Llama mucho la atención en el testimonio que nos deja el joven policía municipal de León, tanto la idea de quienes le hicieron daño, o sea, dice, hubo personas que me hicieron daño y esto habla un poco como de la dificultad de gestionar el dolor o las heridas, pues que la existencia tiene, y por otro Claro. lado, la importancia que a veces le damos a la valoración que otras personas tienen sobre nosotros. Y en este caso sí creo que el sesgo de género es relevantísimo, doctora Perla Leal. Yo no tenía la claridad, por ejemplo, de que se trata de una situación mayoritariamente masculina y creo que tenemos que hablar de eso. Entonces, ¿qué nos puede Correcto. decir de esto de gestionar el dolor, de lo importante que es a veces el qué dirán de mí los demás y el factor género? Por supuesto, me encanta esta pregunta. Creo que como sociedad tenemos que deconstruir este concepto de que acudir a los servicios de salud mental es únicamente para locos. Eso es una mentira. Acudimos a los servicios de salud mental para estar bien, para tener un bienestar, para justo ese dolor que, como bien dices, causan situaciones de la vida, podamos resignificarlo y entonces salir adelante. Y para los hombres, este consejo de que sus emociones valen, sus emociones también cuentan, no es algo vergonzoso sentirlo. Y yo creo que también las personas que maternamos y paternamos varones de cualquier edad, desde niños tendríamos que enseñarles justo este valor de la expresión de las emociones, de que no te lo tienes que callar, de que no te lo tienes que guardar, sino tratar de acudir con alguien que te pueda pues ayudar justo a que salga esto. ¿Por qué? Pues porque todas estas emociones se van comprimiendo y llega un momento en que explota de alguna manera, en una violencia, tal vez en un pleito o en estas circunstancias tan terribles como es llegar a la decisión de quitarse la vida. Todas y todos tenemos el derecho a estar bien y a atender a nuestras emociones. Nos decía hace poco la política Silvia Hernández que algo que a ella le dolía mucho de lo que había sido la agenda por la igualdad de las mujeres desde 1975 a la fecha que se hace una agenda de Naciones Unidas, doctora Perla Leal, es que no vimos el desequilibrio en el protagonismo de la conversación que iba a tener el género masculino y cómo hay una estigmatización a la violencia estructural del patriarcado, del machismo, pero no una atención a esa vulnerabilidad. Frente a este déficit de las sociedades hoy, doctora Perla Leal, maestra de psicología de la Iberoamericana, de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, ¿qué instituciones deben hacer qué? ¿Desde dónde debemos activarnos pues, para hacernos cargo de esta situación, de que nos hemos olvidado de la gestión de las emociones también de los hombres? Por supuesto, pues es que el no permitir el ejercicio de las emociones es parte del patriarcado, ¿no? O sea, el decirle a los niños no llores es parte del patriarcado. Entonces, la primera institución por la que tendríamos que empezar es la familia. Desde la familia visualizar que todas y todos valemos, todas y todos tenemos el derecho, como decía anteriormente, a la libre expresión de nuestras emociones y a aprender a gestionar, que esto es muy importante, gestionar lo que yo siento. Todas nuestras emociones son importantes, todas tienen una función biológica, entonces tengo que aprender a gestionarlas. Y por supuesto también, pues, ¿qué instituciones podrían ser muy importantes? Todas aquellas que están involucradas en la salud mental para que visualicemos cada día que se puede pedir ayuda, que hay centros de atención en los cuales las personas pueden acudir y entonces a lo mejor no tener que llegar a estos puntos de desesperanza en la cual mi mejor opción es dejar de estar. Y creo que también, tal vez plantear justamente desde esta conversación
en la cual estamos combatiendo el patriarcado, que las personas, los hombres, las mujeres, las personas trans, todas las personas en este mundo, tenemos el derecho a ser atendidas y a, como decía, a aprender esta valoración de nuestras emociones. Estamos conversando con la doctora Perla Leal sobre lo sucedido recientemente con el suicidio de un elemento de la policía municipal y vaya paradoja, nos imaginamos cómo deben ser los valores de las corporaciones policiales, en este caso quizá acentuando un poco más el machismo. Doctora, lo que consumimos culturalmente, las series, las sagas, la literatura, la música, ¿qué tanto está contribuyendo quizá a idealizar este tipo de salidas, de ya no estar, o está contribuyendo a que conversemos sobre los dolores y las fracturas, las vulnerabilidades que son parte de la humanidad, que son universales, pero que frente a un discurso de sé feliz, todos tenemos que ser felices, échale ganas, el voluntarismo, como si solo se tratara de decirle, pues no te deprimas a alguien cuando padece la depresión. Claro, pienso que sobre todo estos contenidos de redes sociales en los cuales nos muestran que todo el tiempo tenemos que estar súper felices, que la felicidad es la única emoción válida que debemos tener, eso hace mucho daño porque imagínate si tú te estás sintiendo súper mal y de repente abres tu teléfono y empiezas a scrollear y ves gente todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo feliz y empiezas a compararte, eso va a generar todavía más esta sensación de mi vida está terrible o yo estoy terrible. Este discurso de esta pues felicidad tóxica creo que sí puede mermar mucho las emociones pues hay que tomar en cuenta que, como dije anteriormente, todas las emociones son válidas. No podemos estar todo el tiempo felices, así como no vamos a estar todo el tiempo tristes o todo el tiempo enojado. Todas las emociones tienen su lugar y, como mencioné, tienen una función biológica. Entonces, a lo largo de nuestro día deben de fluir varios tipos de emociones y también normalizar que tengo el derecho a no sentirme bien, que tengo el derecho a llorar, que tengo el derecho a lo mejor a estar hoy de mal humor, que no tengo que estar sonriendo y ser un cascabel todo el día. Hay una especie como de paradoja, doctora Perla Leal. No sé qué tanto la experiencia universitaria nos puede dar alternativas y otras miradas para enfocar cómo romper el círculo, porque parecería ser que culturalmente no se le enseña, no se le permite a los varones vulnerarse, llorar, sufrir, hablar de eso, pero al mismo tiempo, si uno les pregunta ahora a los jóvenes, y esto está sucediendo con mujeres y hombres, ¿cómo te sientes? A veces esa pregunta también se considera una invasión en la vida. Entonces hay como una tensión entre la invitación a abrirse y los márgenes de esa apertura que a veces se considera pues como me están observando madres helicópteros, padres helicópteros que están ahí encima de mí preguntándome siempre cómo estoy. Claro, y esta pregunta es muy complicada. Mira, en primer lugar, yo creo que sí tenemos que visualizar algo que es muy importante, y es que conforme van pasando las generaciones, cada vez más los varones tienen esta apertura de la identificación emocional, la validación emocional. Yo lo noto con mis estudiantes en que los hombres cada vez más están más cercanos a esto que sienten y a sentir cada vez menos vergüenza de decir hoy me siento mal o hoy no fue un buen día. Pero justo este acercamiento que mencionas se ha vuelto complejo precisamente por este punto de espacio del respeto a la otredad. Exacto. Entonces, pues aquí como en este camino tan espinoso, tal vez la recomendación sería ver primero si identificamos señales de riesgo, ¿no? Algo que nos puede dar como una luz roja a las familias es, por ejemplo, si yo tengo una personita que le encantaba salir y andaba todo el día afuera y de repente ahora le gusta más estar encerrada
y silenciosa y demás, a lo mejor ella me está hablando de una pérdida del gusto por la vida, entonces eso me puede enviar una señalita y pues con mucho tacto tratar de identificar cómo van las cosas y además prepararme a que muy seguramente me va a decir no tengo nada o no te metas en mi vida, pero definitivamente sí nos toca un poco ser mamás y papás helicópteros y estar viendo qué pasa con pues nuestros hijos e hijas y también pues como parejas, como amigos, como hermanos, como personas que convivimos, también estar pendiente de la gente que está a nuestro alrededor y construir comunidad. ¿No? También nos deberíamos de preguntar, bueno, ¿por qué como sociedad hemos optado por este asunto de querer alejarnos cuando pues el estar juntas como sociedad, como comunidad nos nutre tanto? Los mandatos familiares, el imponer moldes, formas de ser roles, podría ser también una fuente de sufrimiento que se vive en silencio, doctora Perla Leal, ya para concluir nuestra conversación, porque nos queda un poquito más de un minuto. Ah, claro que sí. Pues sí, por supuesto, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos como este preconcepto del deber ser y entonces siento que yo no llego a esa exigencia que me están poniendo, por supuesto que puede ser una fuente que me haga sentir desesperanza y que eventualmente pudiera llevarme a este deseo de dejar de existir. Es ¿No? decir, Es súper importante. Entonces, pues también tenemos que ser muy cuidadosos de estos moldes, de estos preceptos que ponemos en las familias de tienes que ser tal cosa, a tal edad tienes que tener tal, vamos, la vida es flexible, ¿no? Y cada vez vivimos vidas más largas, entonces hay que tener esa vida larga con mucha sabiduría para disfrutarla a cada momento. y Y si en un respetar, momento dado me respetar, doy ¿verdad? cuenta que no, ay, perdón. Respetar, aprender a respetar las identidades y el libre albedrío de cada quien. Así es. Y también aprender a pedir ayuda. Si me permites, lo último que yo quisiera decir esto es, si yo como individuo me siento mal, tengo que aprender a pedir ayuda. Hay lugares en los cuales podemos acudir a servicios de salud en los cuales no necesito hacer un pago grande e incluso las instituciones también tienen su servicio de psicología, acérquense, ¿no? No permitan llegar a este punto donde ya no haya otra solución a sus ojos. Muchísimas gracias a la doctora Perla Leal por acompañarnos esta mañana, académica de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día para usted.